El médico no endulzó la noticia. Las palabras salieron de su boca con la precisión estéril de un bisturí: glioblastoma multiforme. Un tumor cerebral agresivo, inoperable y, sobre todo, terminal. Me dio 6 meses, quizás un año si la quimioterapia experimental ofrecía un milagro efímero. Salí de esa consulta no como un hombre, sino como un espectro, un fantasma que aún no sabía que estaba muerto. Mi mundo, construido con 47 años de trabajo incansable, de sacrificios silenciosos y de una fe ciega en la familia, se había desmoronado en menos de 15 minutos. Conduje hasta mi casa, una estructura imponente que había diseñado yo mismo, y me senté en el salón, observando cómo el sol de la tarde proyectaba largas sombras que parecían garras a través del suelo de mármol. Yo había construido un imperio desde la nada. Mi empresa de logística, Soluciones Integrales Alarcón, era mi orgullo, mi legado. Empecé con una furgoneta de segunda mano y una voluntad de hierro, trabajando noches y fines de semana, reinvirtiendo cada céntimo. Lo hice todo por ellos, por mis padres, para que tuvieran una vejez digna y sin preocupaciones, y por mi hermano menor, Javier, el eterno artista con grandes sueños y bolsillos vacíos. Yo era el pilar, el motor silencioso que mantenía todo en movimiento. Nunca me casé, nunca tuve hijos. Mi familia era mi vida. O eso creía yo. Esa noche, los reuní a todos. Mis padres, sentados en el sofá de cuero que yo había pagado, con sus rostros surcados por una preocupación que, en mi ingenuidad, atribuía al amor. Javier y su esposa, Sofía, llegaron tarde, como siempre, con el aire de quienes hacen un favor al honrarte con su presencia. Les conté la noticia. La pronuncié con una voz temblorosa, esperando un abrazo, una lágrima compartida, un muro de apoyo familiar contra la inminente oscuridad. Lo que recibí fue silencio. Un silencio denso, pesado, cargado no de dolor, sino de cálculo. Fue Sofía la primera en romperlo. ¿Y has pensado en el testamento, Carlos? Es importante dejar todo bien atado para evitar problemas. Su voz, normalmente melosa, tenía un filo práctico que me heló la sangre. Mi madre asintió rápidamente. Tu cuñada tiene razón, hijo. Con una enfermedad así, lo mejor es ser previsor. No querrás que todo tu esfuerzo se pierda en papeleos e impuestos. Miré a mi padre, buscando un rescoldo de empatía. Él se aclaró la garganta y me miró con una lástima que ahora me parecía condescendiente. Carlos, siempre has sido el responsable. Sabemos que harás lo correcto. Pero fue Javier quien asestó el golpe de gracia. Se acercó, puso una mano en mi hombro, un gesto que pretendía ser de consuelo pero que se sentía como el de un tasador midiendo una propiedad. Hermano, dijo con una seriedad impostada, lo más inteligente sería que me dieras un poder notarial amplio. Para la empresa, para tus cuentas. Así yo podría ir gestionando las cosas, quitándote ese peso de encima. Podrías concentrarte en tu salud. En disfrutar el tiempo que te queda. Disfrutar el tiempo que me queda. La frase resonó en mi cabeza. ¿Disfrutarlo cómo? Observando cómo el buitre que llamaba mi hermano se preparaba para devorar el cadáver aún tibio de mi vida. En sus ojos no vi tristeza. Vi el brillo febril de la codicia, la impaciencia de un heredero que ya se probaba la corona. Vi a mi cuñada mirando los cuadros de las paredes como si ya estuviera decidiendo cuáles vender primero. Vi a mis padres, mis propios padres, más preocupados por la continuidad de su estilo de vida que por la inminente desaparición de su hijo mayor. El que los había sacado de un apartamento alquilado para ponerlos en una casa con jardín. El que pagaba sus viajes, sus seguros médicos de lujo, sus caprichos. En ese instante, el dolor de la sentencia de muerte fue eclipsado por una traición tan profunda, tan absoluta, que me dejó sin aliento.
El tumor en mi cerebro de repente pareció insignificante comparado con el cáncer que había estado creciendo en mi propia familia, alimentado por mi trabajo y mi ceguera. Les dije que lo pensaría, que necesitaba descansar. Me acompañaron a la puerta con susurros de cuídate y llámanos si necesitas algo, palabras vacías que se disolvieron en el aire antes de llegar a mis oídos. Cerré la puerta y me apoyé en ella, y por primera vez en mi vida adulta, lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza por mi muerte inminente. Eran lágrimas de rabia, de una claridad dolorosa y cristalina. Me habían subestimado toda mi vida. Era Carlos, el bueno, el fiable, el tonto útil. El que proveía sin pedir nada a cambio. Y ahora, en mi momento de mayor vulnerabilidad, me habían revelado su verdadera naturaleza. No eran mi familia. Eran mis parásitos. Y un hombre, incluso un hombre moribundo, tiene derecho a defenderse de los parásitos. Esa noche, el miedo a la muerte fue reemplazado por una nueva emoción, una determinación fría y afilada como el acero. Si iba a morir, no lo haría como una oveja llevada al matadero. No. Si me quedaba tiempo, lo usaría. No para disfrutarlo, como sugería Javier, sino para asegurarme de que mi legado, mi vida entera de trabajo, no cayera en sus manos indignas. Mi partida no sería su día de suerte. Sería su día del juicio final. La primera fase de mi plan fue la aceptación pasiva. Durante las siguientes semanas, jugué el papel que esperaban de mí. Me mostré débil, confundido. Dejé de ir a la oficina, permitiendo que Javier asumiera un rol más protagónico, algo que hizo con un entusiasmo depredador. Escuchaba sus planes por teléfono, su voz llena de una autoridad recién descubierta mientras hablaba de reestructuraciones y optimización de activos, eufemismos para despedir a mis empleados más leales y vender partes de la empresa que él no entendía. Mi casa se convirtió en su segundo hogar. Venían a cuidarme, lo que se traducía en revisar mis documentos, preguntar sutilmente por contraseñas y claves bancarias y discutir en susurros en la cocina sobre el valor de mis bienes. Sofía incluso tuvo la audacia de traer un tasador de arte un día, con la excusa de que era un amigo interesado en mi colección. Yo fingía dormir en el sofá, escuchando cada palabra, cada cálculo, cada gota de veneno. Cada conversación era una aguja que me pinchaba, no causándome dolor, sino endureciendo mi resolución. Cada acto de su codicia era un ladrillo más en el muro de mi fortaleza interior. La enfermedad, irónicamente, me había dado una nueva perspectiva. Veía con una claridad aterradora los pequeños actos de desdén y aprovechamiento que había ignorado durante años. Las veces que Javier tomó prestado dinero de la empresa que nunca devolvió. Los comentarios de mi madre sobre cómo Sofía merecía cosas bonitas porque estaba casada con su hijo favorito. Mi padre, siempre justificando los fracasos de Javier mientras minimizaba mis éxitos como una obligación. Siempre fui el proveedor, nunca el hijo. Fui una función, no una persona. Y ahora que la función estaba a punto de cesar, solo les interesaba el producto final, la herencia. Pero mientras ellos veían a un hombre desmoronándose, yo estaba en silencio, construyendo. En secreto, contacté a un antiguo compañero de la universidad, ahora un prestigioso oncólogo en una clínica de investigación en otra ciudad. Le envié mis expedientes, mis resonancias, todo. No por esperanza, sino por diligencia. Quería una segunda opinión, una última confirmación antes de ejecutar mi plan final. Le dije a mi familia que iba a un retiro espiritual, un último intento de encontrar paz. La idea les encantó. Les daba espacio libre para acelerar sus planes. El viaje a la clínica fue un respiro. Lejos de sus miradas rapaces, pude pensar con más claridad. La doctora Elena Vargas, la colega de mi amigo, me recibió con una seriedad profesional pero compasiva. Analizó mis imágenes durante horas.
Repitió algunas pruebas con una tecnología más avanzada. Yo esperaba en su despacho, resignado, simplemente cumpliendo con un trámite. Cuando finalmente entró, su expresión no era de lástima. Era de perplejidad. Señor Alarcón, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado, tengo que decirle algo extraordinario. Su diagnóstico inicial es incorrecto. El aire abandonó mis pulmones. Pensé que era una broma cruel, una alucinación producto del tumor. Incorrecto, susurré. Me dijeron. Glioblastoma. Terminal. Ella asintió. Lo sé. Y en las imágenes iniciales, lo parece. Los síntomas coinciden. Pero hemos realizado una espectroscopia por resonancia magnética y una biopsia líquida. No es un glioblastoma. Es un santoastrocitoma pleomórfico. Suena terrible, lo sé, pero la diferencia es abismal. Se inclinó hacia adelante, su mirada fija en la mía. Es un tumor benigno, Carlos. Raro, y en una ubicación delicada, pero es benigno. Y lo más importante. Es completamente operable. La habitación empezó a dar vueltas. Operable. Benigno. No me estaba muriendo. Sentí una ola de euforia tan intensa que casi me desmayo. Iba a vivir. Podría volver a mi vida, a mi empresa, a... Y entonces, la ola se rompió contra la orilla de la realidad. ¿Volver a qué? ¿A la familia que ya había celebrado mi funeral en sus mentes? ¿A la gente que bailaba sobre mi tumba antes de que estuviera cavada? La imagen de sus rostros codiciosos llenó mi mente, borrando la alegría. Si les decía la verdad, todo volvería a la normalidad. Volverían a sus máscaras de afecto hipócrita, esconderían sus garras y esperarían otra oportunidad. Yo volvería a ser el tonto útil, el proveedor ciego, ahora con el conocimiento de la negrura que anidaba en sus corazones. La euforia se transformó en algo mucho más frío, más potente. Una idea, audaz y terrible, comenzó a formarse en mi mente. Miré a la doctora Vargas. ¿Este diagnóstico es definitivo? Absolutamente, dijo ella. La cirugía es compleja, pero el pronóstico es excelente. Recuperación total. Tomé una respiración profunda. Doctora, dije, mi voz ahora firme, sin rastro de temblor. Necesito pedirle un favor inmenso. Necesito que esta conversación, este diagnóstico, permanezca en la más estricta confidencialidad. Para el mundo exterior, para mi familia. Sigo siendo un hombre con una sentencia de muerte. Ella me miró, confundida, a punto de protestar por motivos éticos. Pero antes de que pudiera hablar, le conté todo. Le conté sobre la reunión familiar, sobre los susurros, sobre el tasador de arte, sobre los planes de Javier para desmantelar mi empresa. Le pinté un cuadro tan vívido de su traición que, cuando terminé, su rostro profesional se había endurecido con indignación. Entiendo, dijo finalmente, con un tono gélido. Su confidencialidad médica es absoluta. Programaremos su cirugía. Hasta entonces, oficialmente, su pronóstico no ha cambiado. Le di las gracias con una sinceridad que nunca antes había sentido. Salí de esa clínica como un hombre renacido, pero no en el sentido espiritual que mi familia imaginaba. Renací con un propósito de hierro. La misdiagnóstico no fue un error, fue una revelación. Un regalo divino que me había permitido ver la verdad. Y ahora, con el don del tiempo y el conocimiento, iba a orquestar la justicia que merecían. Regresé a casa y mi actuación se perfeccionó. Me encorvé un poco más. Añadí un temblor a mi mano cuando sostenía un vaso. Hablaba con una voz más débil, llena de pausas resignadas. Mi familia se tragó el anzuelo, el sedal y la plomada.
Su audacia creció en proporción directa a mi aparente declive. Javier ya no pedía, exigía. Carlos, el poder notarial. Hay que firmarlo esta semana. Los bancos están poniendo problemas. Sofía, por su parte, empezó a redecorar sutilmente la casa, cambiando pequeños objetos, hablando de abrir espacios y dejar entrar más luz. Era una forma macabra de borrarme de mi propio hogar mientras yo todavía respiraba en él. Pero mientras ellos veían a un hombre derrotado, yo estaba trabajando febrilmente en la sombra. Mi primer paso fue contratar a Ricardo Montes, un abogado conocido por su ferocidad y su falta de escrúpulos éticos cuando se trataba de proteger a su cliente. Un tiburón. Le presenté mi caso inicial, hombre de negocios con enfermedad terminal que necesita poner sus asuntos en orden y proteger su empresa de un hermano incompetente y depredador. No le mencioné la misdiagnóstico. Quería su consejo basado en el peor de los escenarios. Montes fue brutalmente eficiente. Tu estructura corporativa es vulnerable, me dijo después de revisar los documentos. Javier tiene acciones minoritarias que le diste por sentimentalismo. Tus padres están como beneficiarios en varias pólizas. Tenemos que blindarlo todo. Durante las siguientes semanas, bajo la guía de Montes, me convertí en un fantasma legal. Creamos un fideicomiso irrevocable. Una entidad legal opaca y impenetrable con sede en un paraíso fiscal. Lentamente, metódicamente, comencé a transferir mis activos personales a ese fideicomiso, mis acciones mayoritarias de la empresa, mis propiedades inmobiliarias, incluida la casa en la que vivían mis padres y la mía, mi cartera de inversiones, mis colecciones de arte y relojes. En el papel, Carlos Alarcón se estaba volviendo cada vez más pobre. En realidad, mi riqueza estaba siendo reubicada en una fortaleza a la que ellos nunca tendrían acceso. Al mismo tiempo, instruí a mi director financiero de confianza, un hombre llamado Ernesto que había estado conmigo desde el principio, para que documentara cada movimiento de Javier. Cada gasto extravagante con la tarjeta de crédito de la empresa, cada transferencia sospechosa, cada contrato firmado sin la debida diligencia. Ernesto, que despreciaba a Javier, se dedicó a la tarea con un celo de inquisidor. La carpeta que me presentaba cada semana era cada vez más gruesa, un monumento a la arrogancia y la estupidez de mi hermano. Yo seguía desempeñando mi papel. En una cena familiar, con una voz apenas audible, les hablé de mis últimos deseos. Les dije que había reflexionado y que habían tenido razón. Que iba a dejar todo en orden para ellos. Vi el triunfo mal disimulado en sus ojos. Javier me dio una palmada en la espalda, un poco más fuerte de lo necesario. Sabía que entrarías en razón, hermano. Es lo mejor para todos. Lo mejor para todos. Me aferré a esa frase. Sí, lo que venía iba a ser lo mejor para todos. Para mis empleados leales, para mi propia alma, e incluso para ellos, que recibirían una lección que el dinero no podía comprar. La fecha de mi cirugía se acercaba. La llamé internamente el día de la resurrección. Un día antes, convoqué la reunión final. Les envié un correo electrónico formal desde mi cuenta de la empresa, citándolos en la sala de juntas principal al día siguiente a las 10 de la mañana para la firma final de la transferencia de activos y la lectura de mis últimas voluntades. La trampa estaba puesta. El cebo había sido devorado. Y los carroñeros, ajenos a todo, se preparaban para el festín. Llegaron puntuales, algo inaudito en ellos, lo que delataba su ansiedad y su emoción. Iban vestidos de un luto sobrio pero caro, como si hubieran ensayado el papel para un funeral inminente. Javier llevaba un traje a medida que yo sabía que había pagado con la tarjeta de la empresa. Sofía lucía un collar de perlas discreto pero genuino. Mis padres parecían solemnes, una máscara de dolor que no llegaba a sus ojos. Incluso trajeron a su propio abogado, un hombrecillo de aspecto nervioso que se sentó junto a Javier,
un claro indicio de que no pensaban dejar nada al azar. Yo los esperaba en la cabecera de la gran mesa de caoba, la misma mesa donde había cerrado tratos millonarios y forjado el futuro de mi compañía. A mi lado estaba Ricardo Montes, mi tiburón, con una sonrisa apenas perceptible. También estaba Ernesto, mi director financiero, con una pila de carpetas perfectamente alineadas frente a él. La sala de juntas, con sus ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad que yo había ayudado a construir, se sentía cargada de una tensión eléctrica. Gracias por venir, comencé, mi voz deliberadamente frágil. Como sabéis, mi tiempo es limitado, y quiero asegurarme de que la transición sea lo más suave posible. Javier asintió con gravedad, incapaz de contener una pequeña sonrisa de suficiencia. Por supuesto, Carlos. Estamos aquí para ti. Para lo que necesites. Bien, dije. Porque antes de firmar cualquier documento, hay algo que quiero que escuchéis. Una especie de confesión que grabé hace unos días, en un momento de debilidad. Hice una seña a Ernesto. Él pulsó una tecla en su portátil. De los altavoces de la sala de conferencias, ocultos en el techo, surgió una voz. La voz de Javier. Estaba clara y nítida. Y en cuanto firme, lo primero que haré será liquidar la división de transporte especializado. Es un dolor de cabeza. Ernesto y esos viejos dinosaurios leales a Carlos se irán a la calle. Luego, vendemos la flota de camiones más antigua y con el dinero. Sofía y yo nos vamos a las Maldivas un par de meses. Nos lo merecemos, después de todo este estrés. La voz de Sofía se unió, con una risa cantarina. ¿Y la casa? ¿Qué haremos con tanto cachivache? Ese cuadro horrible del salón vale una fortuna, me dijo el tasador. Podríamos cambiarlo todo, hacerlo más minimalista, más nuestro. El silencio en la sala de juntas fue absoluto. Javier se puso blanco como el papel. Sofía se quedó con la boca abierta, su rostro una máscara de horror. Mis padres miraban de la grabación a mí, la comprensión comenzando a amanecer en sus rostros aturdidos. Pero yo no había terminado. Hice otra seña a Ernesto. Una nueva grabación comenzó. Esta vez era mi madre hablando por teléfono con una de sus amigas. Sí, es una tragedia lo de Carlitos, pobrecito. Pero al menos lo dejará todo bien atado. Javier tiene tantas ideas buenas para el negocio. Siempre fue el más listo de los dos, el más carismático. Carlos solo era trabajador. Gracias a Dios que podremos mantener la casa y nuestro nivel de vida. Imagínate volver a como vivíamos antes. Detuve la grabación. La humillación en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El abogado de Javier carraspeaba, revisando papeles que de repente parecían inútiles. Antes de que digáis nada, continué, y mi voz ya no era frágil. Era fuerte, clara y resonaba con una autoridad que no habían escuchado en meses. Me puse de pie lentamente, enderezando mi espalda, sintiendo como el poder volvía a cada fibra de mi ser. Me gustaría compartir con vosotros otra noticia. Una noticia extraordinaria, de hecho. Hice una pausa dramática, saboreando el momento. Resulta que no me estoy muriendo. El diagnóstico inicial fue un error. Tengo un tumor, sí, pero es benigno. Y mañana por la mañana, me someteré a una cirugía para extirparlo, con un pronóstico de recuperación completa. En otras palabras, voy a vivir. Voy a vivir una vida muy, muy larga. Si una bomba hubiera explotado en la sala, el efecto no habría sido más devastador. Javier se levantó de un salto, su rostro contorsionado por una mezcla de incredulidad y furia. Mientes. Es imposible. Estás jugando con nosotros. Oh, yo estoy jugando con vosotros, repliqué, mi voz goteando hielo.
Yo, que he escuchado vuestros planes para despiezar mi empresa y vender mis posesiones antes de que mi cuerpo se enfríe. Yo, que he sido tratado no como un hijo o un hermano, sino como un cajero automático con fecha de caducidad. Me giré hacia Javier. Javier, estás despedido. Efectivo inmediatamente. Por malversación, fraude y abuso de confianza. Ernesto tiene aquí un dossier completo con cada factura, cada viaje, cada céntimo que has robado de esta empresa. Seguridad te acompañará fuera del edificio. Tu abogado recibirá una notificación de la demanda civil que interpondré contra ti y tu esposa para recuperar hasta el último euro. 2 guardias de seguridad, que habían estado esperando discretamente fuera, entraron en la sala. Javier palideció, su arrogancia evaporándose para dejar al descubierto al hombrecillo asustado y patético que siempre fue. Sofía comenzó a sollozar, un sonido agudo y falso. Luego me volví hacia mis padres. Sus rostros eran un lienzo de shock y vergüenza. En cuanto a vosotros, me habéis dado la lección más dura y valiosa de mi vida. Me habéis enseñado que la sangre no te convierte en familia. El amor y la lealtad sí. Y vosotros no me habéis demostrado ninguna de las dos cosas. Mi voz se quebró por un segundo, el último vestigio de dolor. Estáis desheredados de todo. La casa en la que vivís está a mi nombre, o más bien, al del fideicomiso. Se pondrá a la venta el mes que viene. Os asignaré una modesta pensión mensual, suficiente para vivir con dignidad, pero sin lujos. Es más de lo que merecéis, pero es lo último que mi antigua obligación como hijo hará por vosotros. Vuestros privilegios, tarjetas y acceso a los fondos de la empresa quedan revocados en este instante. Mi madre gimió, un sonido animal de pura desesperación. Mi padre solo me miraba, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Ricardo Montes se adelantó, colocando un único documento sobre la mesa. Este es un resumen de la nueva estructura de activos del señor Alarcón. Como pueden ver, el fideicomiso familiar Alarcón ha sido disuelto y reemplazado por el fideicomiso legado Alarcón. Los únicos beneficiarios de dicho fideicomiso son el propio señor Alarcón, un fondo de bonificación para los empleados de Soluciones Integrales Alarcón y varias organizaciones benéficas de investigación médica. Sus nombres no aparecen en ninguna parte. No hay nada que podáis impugnar. No hay nada que podáis reclamar. No hay nada. La palabra nada quedó suspendida en el aire, final y absoluta. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, sin mirar atrás. Dejé atrás los sollozos de Sofía, los balbuceos furiosos de Javier mientras los guardias lo sujetaban y el silencio atronador de mis padres, rotos en el mausoleo de su propia avaricia. Salí al pasillo, y luego al ascensor. Mientras descendía, vi mi reflejo en el acero pulido. No vi a un hombre moribundo. No vi a una víctima. Vi a un hombre que había mirado a la muerte a los ojos y había decidido vivir. Un hombre que había extirpado un cáncer de su vida mucho antes de entrar en un quirófano. Al día siguiente, entré en el hospital no con miedo, sino con una sensación de paz abrumadora. La cirugía fue un éxito. Cuando desperté, la primera persona que vi fue a Ernesto, sonriendo. Todo está en orden, jefe. La empresa está a salvo. Sonreí. Había sobrevivido. Y por primera vez en mi vida, era verdaderamente libre. Libre de las expectativas, libre de las cargas, libre de la falsa familia que casi me destruye. Mi vida, la segunda oportunidad que me habían dado, era solo mía. Y pensaba vivirla, cada segundo de ella, por y para mí. La mejor venganza no fue la ruina que les traje, sino la paz que encontré para mí mismo.